Bien, estamos en el ejercicio número 26 y dice lo siguiente. Se calcula el volumen de dióxido de carbono, CO2, que se desprende a 10 elevado a 5 pascales y 273 grados Kelvin, son unas condiciones de presión y temperatura. El volumen de CO2 que se desprende al quemar 30 gramos de etanol. Bien. En primer lugar, lo que tenemos que saber qué es el etanol, cómo se formula el etanol. Eso ya lo vamos a ver a posteriori cuando veamos la química orgánica, pero ya de cuarto de la ESO tenéis que recordar que el etanol es un alcohol. Es un alcohol formado por una cadena de dos átomos de carbono. En uno de los carbonos pues tenemos 3 hidrógenos con los 4 enlaces y en el otro carbono lo que tenemos es un grupo OH. Este es el etanol. Esta fórmula la podemos poner más en forma semidesarrollada, H2OH, e incluso pues, la podemos poner en forma más compacta, como la tenemos aquí, que sería 2 átomos de carbono, estos 5 hidrógenos, y el grupo OH, ¿de acuerdo? 3 maneras distintas de poner el mismo compuesto químico, el etanol, que es un alcohol. Bien, visto eso, pues lo que tenemos es una reacción de combustión. Todas las reacciones de combustión, pues un hidrocarburo, en este caso es un alcohol, necesitamos la presencia de oxígeno, estos serían los reactivos, y los productos de esta reacción pues, es dióxido de carbono y agua. Bien, esta es la ecuación de la reacción química que tiene lugar cuando quemamos etanol. Es necesario la presencia de oxígeno para que se produzca esta reacción. Bien, pues lo que tenemos que hacer en primer lugar es, una vez que hemos planteado la ecuación química de la reacción que tiene lugar, reacción de combustión, como hemos dicho, pues es necesario ajustarla, es decir, tenemos que hallar los distintos coeficientes estequiométricos que tendrán cada uno de los reactivos y los productos en esta reacción química. Bien, empleamos el método de un sistema de ecuaciones, ponemos A, ponemos B, C y D, que serán los coeficientes estequiométricos. Planteamos las ecuaciones para el carbono, pues aquí tenemos 2 átomos de carbono y aquí en el lado de productos pues tenemos un solo átomo de carbono, entonces 2A es igual a C. Exactamente lo mismo para el hidrógeno, aquí tenemos 5 y 1 más 6 hidrógenos y en este otro lado de la ecuación tenemos 2 hidrógenos, 2 por D, 6A igual a 2D. Y por último el oxígeno, aquí tenemos un oxígeno A, aquí tenemos 2 oxígenos 2B, 2 oxígenos 2C y un oxígeno D. Ya tenemos planteado el sistema de ecuaciones. Y bien, el sistema lo solemos hacer pues dando un valor arbitrario a uno de los parámetros. Entonces hemos puesto en primer lugar que A es igual a 1. Teniendo A igual a 1, pues esta ecuación de aquí me proporciona el valor de D igual a 3. Bueno, no di A igual a 1, perdón. Lo que di es C igual a 2. Di C igual a 2. Podría haber hecho A igual a 1. No habría ningún problema. Sería aquí poner C igual a 2. Pero lo que hice es poner C igual a 2. Con C igual a 2, de aquí sacábamos que A igual a 1. Teniendo A igual a 1, al sustituirlo aquí, pues sacábamos D igual a 3. Ya teniendo el valor de C, teniendo el valor de A, teniendo el valor de D, al sustituirlo en esta ecuación, en la última, pues sacamos el valor de B igual a 3. Entonces ya tenemos todos los coeficientes estequiométricos de esta reacción química. Perfecto. Ya la tenemos ajustada. Una vez que tenemos ajustada la ecuación química, la tenemos aquí, pues podemos leerla. La ecuación lo que me está diciendo es que un mol de etanol reacciona
con 3 moles de oxígeno molecular para proporcionar 2 moles de CO2 y 3 moles de agua. Esa sería la lectura de la reacción química. Bien, a mí me dan una cantidad de etanol, nos dan 30 gramos de etanol, y nos están diciendo que cuánto CO2 se produce en unas condiciones de presión y temperatura dadas. Las condiciones de presión y temperatura que nos están dando son estas, son las condiciones estándar. Recordad cuando estudiamos el tema de los gases. Están las condiciones normales, una atmósfera, 273 grados Kelvin, me salía 22,4 litros, y esta otra que son las condiciones estándar, que es una presión de 10 elevado a 5 pascales, una temperatura de 273 grados Kelvin, los 0 grados centígrados, y cuando me dan la presión y la presión en pascales, el volumen lo solemos poner en litros. Y la constante R de los gases ideales, en lugar de tener el valor de 0,082, pues le damos este otro valor que viene en unidades del sistema internacional. 8,31, 44,72 julios partido mol Kelvin. Julios porque el producto de pascales y metros cúbicos son julios, son unidades de energía. Por eso cuando despejamos de aquí R serían julios partido por mol y partido por grado Kelvin. ¿De acuerdo? Pues cuando estamos en estas condiciones estándar de presión y temperatura, aquí he hecho los cálculos, resulta que un mol de cualquier gas está ocupando estos metros cúbicos que pasados a litros ya serían 22,7 litros. O sea, de aquí lo que tenemos que recordar, tenerlo siempre presente, es que en condiciones estándar de presión y de temperatura, estas que marcan los 10 elevado a 5 pascales, 273 grados Kelvin, un mol de cualquier gas siempre va a ocupar este volumen. Este dato es importante porque, fijaros, en esta zona de aquí me va a permitir pasar los moles de CO2 a litros de CO2. Bien, eso serían las condiciones que me están dando de presión y temperatura. También, como yo parto de una cierta cantidad de etanol, pues voy a necesitar saber cuál es la masa molar del etanol para conocer el número de moles de etanol. Eso es importante. Bien, pues el etanol, esta es su fórmula molecular, 2 átomos de carbono por la masa molar del carbono, 6 átomos de hidrógeno por la masa molar del hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Total, que un mol de etanol son 46,08 gramos. Esa sería la masa molar del etanol. Pues bien, como digo, recordamos, nosotros tenemos 30 gramos de etanol y queremos saber cuánto CO2 se produce en esa reacción química, suponiendo evidentemente que todo el etanol se va a quemar en presencia de oxígeno. Pues bien, pues partimos, vamos a hacerlo basándonos en la estequiometría de la reacción química y en las condiciones estándar de presión y temperatura que me dice que ocurre esta reacción química. Partimos de 30 gramos de etanol. Pues estos gramos lo que vamos a hacer es pasarlos a moles de etanol. Para ello, pues utilizamos el dato de la masa molar. Sabemos, si aquí tenemos gramos de etanol, lo ponemos aquí debajo y arriba ponemos moles de etanol. Nosotros sabemos que un mol de etanol son 46,08 gramos de etanol. Este dato viene de la masa molar del etanol. Pues bien, el producto de estas dos cositas nos dan los moles de etanol que tenemos. Tenemos 30 gramos, al hacer este producto sacamos los moles de etanol. Ahora nos vamos a ir a la estequiometría de la reacción química para saber cuántos moles de CO2 darán estos moles de etanol. Entonces, una vez que hemos ajustado la reacción química, nosotros sabemos que un mol de etanol nos da 2 moles de CO2, que es lo que plasmamos aquí. Fijaros, aquí gramos de etanol se va con gramos de etanol y ahora en este otro producto los moles de etanol se me va a ir con los moles de etanol. Y me va a quedar en el producto de estas tres cosas los moles de CO2 que se han producido. Fijaros, aquí tenemos la estequiometría. Un mol de etanol, 2 moles de CO2. Al hacer todo este producto ya sabemos los moles de CO2 que se han producido. A nosotros nos piden los litros de CO2. Sabemos los moles y nos piden los litros.
Ten en cuenta que esto es un gas que se está produciendo en esta reacción química, el CO2. Por eso nos dan las condiciones de presión y temperatura específicas, que en este caso son las estándar. Pues bien, pues para pasar yo todos los moles de etanol que me da el producto de estas tres cosas, lo que empleo es que un mol de CO2 en estas condiciones estándar de presión y de temperatura, pues resulta que son 22,7 litros. Si fueran otras condiciones, tendría que emplear la ecuación de los gases ideales y sacarlo. ¿Cuánto sería un mol? Un mol para otras condiciones distintas de presión y temperatura, pero en las condiciones estándar que nos están dando son 22,7 litros. Pues bien, sabemos entonces que aquí vendríamos ya con moles de CO2, aquí tenemos moles de CO2 que se van a ir, y sabemos que un mol de CO2 son 22,7 litros en estas condiciones de presión y de temperatura. ¿De acuerdo? Pues bien, si os dais cuenta, gramos de etanol se va con gramos de etanol, moles de etanol se va con moles de etanol, moles de CO2 se van con moles de CO2, y lo que me queda ya son los litros de CO2 que se generan al quemar 30 gramos de etanol. Al hacer todo este producto, teniendo en cuenta que tenemos que emplear pues dos cifras significativas, esta es la menor de ella, este tiene dos cifras, este tiene 4, este tiene 3, pues tenemos que emplear la de menor. Dato que sacamos, pues 30 litros de CO2. Bien, entonces resumiendo, ya sabemos que quemando completamente 30 gramos de etanol en estas condiciones de presión y temperatura, se van a producir 30 litros de CO2. ¿De acuerdo? Este es el ejercicio.